La viceministra general de TIC es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Administración de Negocios con énfasis en Marketing Estratégico de la Universidad Francisco Vitoria en Madrid. María Carolina es especialista en Dirección Marketing de la Universidad de San Francisco, California. Becaria Eisenhower Fellowship 2009 en Desarrollo del Sector de Telecomunicaciones. Además, adelantó estudios de Marketing Estratégico Global en Harvard University y en el Programa de Políticas de Tecnologías de Difusión de Información y Contenidos Digitales en Convergencia en el Advanced Institute of Science and Technology de Corea del Sur. También es directora de Finanzas y Control de Gestión de Stetson University. En la Universidad de California cursó estudios de modelos de negocios de comercio electrónico y es especialista en creación de valores en el mercado de la Universidad de Chile. María Carolina es asesora y conferencista internacional de contenidos digitales. Fue delegada del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión en marzo del 2007, entidad en la que ocupó la dirección entre el 2008 y febrero del 2009. Fue directora ejecutiva de la Corporación General Gustavo Matamoros de Costa del Ministerio de Defensa Nacional. La ministra Hoyos Turbay cuenta con amplia experiencia en medios de comunicación. Ocupó la dirección del Noticiero Nacional durante 3 años. Dirigió también la emisora de fines de semana del Informativo Nacional. Se desempeñó como presentadora y directora del programa investigativo Con Usted. Trabajó en la emisora Todelar y en la cadena Super y fundó la revista News. Hoyos Turbay fue nominada al Premio Simón Bolívar de Periodismo en la categoría a Mejor Crónica de Televisión con el informe Es posible volver a vivir. Obtuvo la nominación al Mejor Noticiero de Televisión en los Premios TV y Novelas y recibió la nominación al Mejor Cubrimiento en una noticia de televisión en los Premios Simón Bolívar con la crónica Tragedia Nacional realizada en el cubrimiento del terremoto del Eje Cafetero. Bienvenida, viceministra TIC. Muy especial a todos mis colegas periodistas, a los que están acá en el 1.0 y también los que nos siguen por video streaming. Voy a hacer una pregunta que muy probablemente pueda darme cuenta si son contemporáneos a mí o son un poco más jóvenes. Levante la mano, ¿quién se acuerda del viajero del Noticiero Nacional? Bueno, pues le estoy hablando a contemporáneos, eso me parece bien. El viajero del Noticiero Nacional, me perdonan los que ya me han oído esta historia, pero creo que es la mejor manera de demostrar lo que ha pasado con la digitalización y con esta nueva era del mundo digital. Yo fui nombrada directora del Noticiero Nacional a finales del 97, otra manera de calcular que tengo varios abriles. Pues bien, cuando yo llegué a la dirección del Noticiero Nacional, dije, sueño con volver a crear el viajero del Noticiero Nacional. Y llamé a los periodistas que conformaron el viajero del Noticiero Nacional. Y me dijeron, y les pregunté cómo era el viajero del Noticiero Nacional para volver a traerlo y que fuera una sección del noticiero que dirigía, del Noticiero Nacional. Y me dijeron, muy bien, mire, cosas que nos pasaron. Y dentro de las cosas me quedó algo aquí, que es imposible olvidarme y menos en este momento. Me dijeron, cuando anunciábamos para dónde iba el viajero del Noticiero Nacional, muchas veces poblaciones que sabían que el viajero iba a recorrer esa vía, salían a las calles principales a esperar el viajero y ponían palos, quemaban llantas y lo único que exigían era que el viajero hiciera una parada para contar un problema, hacer visible un problema. Muchas veces, por ejemplo, los periodistas del viajero del Noticiero Nacional me contaron que casi que lo retuvieron, hacían que se desviara del camino planteado por producción
para, por ejemplo, mostrar un niñito talento, que era un niñito vallenato de tan solo 5 años, o un problema de agua, o un problema de salud, algo que le dolía a la comunidad. Gracias a Dios, volvió el viajero del Noticiero Nacional durante la dirección mía al noticiero. Y gracias a Dios, la historia del viajero del Noticiero Nacional solo se quedará en una historia del mundo analógico. En este mundo digital, todos tenemos la posibilidad, mientras que estemos conectados a un dispositivo, ser los viajeros del Noticiero Nacional. Es imposible concebir hoy, en esta revolución digital, que toda una comunidad que no tiene voz, que quiere ser escuchada, tenga que pararse en una vía para casi retener a un grupo de periodistas para hacer visible su historia. Si aún quedan esos casos, el despliegue de fibra óptica, la masificación de terminales, la mayor posibilidad de consumo de Internet, mejores tarifas, mejor servicio, más apropiación, mejores contenidos, hará que la historia del Noticiero Nacional quede solamente en los libros de historia. Y quería empezar con esto porque definitivamente los desafíos de nosotros, los periodistas, han cambiado. El mundo digital supone unos nuevos retos para nosotros. Antes, los únicos que teníamos la verdad revelada éramos los periodistas. Levante la mano quien escuchó esto en su casa. Si lo dice el noticiero o lo dice el periódico, es una verdad. Muy bien. Hoy en día ya no tiene que ser así. Tenemos la posibilidad de llegar, primero de opinar, pero segundo, de tener nuevas miradas, más información. Hay tantas informaciones como conectados a Twitter, hay tantas informaciones como los que tenemos acceso a Google, a YouTube, a Facebook. Muy bien, si quieres conocer cómo será el futuro, pregúntale a un niño. Ese es un proverbio chino que demuestra entonces que estamos en una nueva era, que es, digamos, la era donde los niñitos ya vienen con ese gen digital y nosotros, que somos inmigrantes digitales, que nacimos en la era analógica, tenemos el gran desafío de cambiar ese chip. Y traía esta historia que me parece interesantísima y nos enfoca mucho más a los 10 mensajes que les quisiera dejar a ustedes, colegas periodistas. ¿A alguien se le ocurriría que el periódico con mayor circulación en Colombia tendría una sección permanente sobre almuerzos de colegio? No es comercial eso, ¿cierto? Muy bien. Esta es una chiquita, Inglaterra, 9 años, y en diciembre le dieron sus papás una cámara fotográfica digital. Marta decidió, un día le tomó una foto al almuerzo de su colegio y le pareció tan divertido eso que se empezó a especializar y llevaba el regalo de sus padres al colegio, le tomaba foto a esto y decidió montar un blog. Rápidamente empezó a tener visitantes a este blog. Era un blog muy elemental. Todos los días Marta lo que hacía era publicar la foto de lo que había comido hoy y contaba algo. Un día, por ejemplo, en su rollo de jamón y queso encontró un pelo y le hizo toda pues un artículo al pelo que había encontrado en su almuerzo de colegio. Muy bien. Primer tema,
llegó a tener 2 millones de visitantes luego de 3 meses de abierto su blog. Esto en el mundo analógico sería imposible pensar, primero, que una niñita tuviera un espacio en un medio de comunicación para hablar de algo tan común como es un almuerzo de un colegio, pero también, ¿quién no habló de los almuerzos del colegio de uno? Ese era tema o casi que obligado. Pues bien, pasó algo interesante. Un día, 3:30 de la tarde, escribe lo siguiente: a todos mis seguidores, a todos mis lectores, a mis visitantes del blog, quiero decirles adiós. El rector de mi colegio me ha prohibido volver a entrar la cámara y menos tomarle fotos al almuerzo en el colegio. Entonces debo decirles que no tengo material para seguir con mi blog y me despido. Muy bien, saltó la noticia, se viralizó y logró que la BBC fuera hasta el colegio. El rector del colegio iba saliendo tranquilísimo después de una jornada laboral, cuando todos los medios afuera y le preguntan: ¿en su colegio usted censura? El pobre cristiano realmente no tenía claro por qué es que le estaban haciendo todas estas acusaciones los medios de comunicación. Realmente era la primera vez en la historia, él después de 18 años de rector de ese colegio, que la BBC se presentaba al frente de su colegio, de su plantel educativo. Muy bien, él no tenía claro realmente cuál era el sentido de esas acusaciones de estos periodistas vehementes. Cuando ya le explicaron bien de qué se trataba, él no dimensionó que es que decirle a Marta que no tomara más fotos en el colegio, pues iba a causar todo este tema. Se demoró el consejo estudiantil 2 semanas en fallar si Marta podía volver a entrar la cámara o no. Buena noticia para las personas que creemos en la libertad de expresión, pues volvió Marta al colegio con su cámara, siguió tomando fotos y ha recaudado, hizo una campaña después de que reabrió su blog, una campaña realmente interesante para una causa social, donde alcanzó a recaudar en menos de una semana $200,000 y ha tenido, pues como les decía, 2 millones de visitas. Para nadie, eso es un bocado de cardenal, tener 2 millones de personas que a uno lo lean, pero eso solamente lo puede hacer el mundo digital. Una niñita de 11 años, que hoy en día ya tiene 11 años, que se dedica a hablar sobre este tema. Pongan entonces esta información en su cabeza para lo que viene ahora. Estoy segura que no es la primera vez que ven un video de esto. Pero es imposible hablar de nuestro ejercicio, del ejercicio del periodismo, si no entendemos qué es lo que está pasando allá afuera. Nuestro ejercicio cambió. Ese dedito que ahora quiere pasar todo, son nuestros nuevos consumidores, pero es la nueva lógica de cómo consumimos. Muy bien. Un pequeño entonces brief para vernos cómo este mundo cambió, cuáles son nuestros consumidores, cuáles van a ser historias del pasado, gracias a Dios, como la historia que me tocó a mí del viajero del Noticiero Nacional, y cómo entonces una niñita de 11 años, que en este mundo analógico hubiera sido imposible que tuviera 2 millones de lectores y que hubiera generado toda esa revolución en Inglaterra, se hubiera dado
simplemente si no existiría la digitalización y la democratización de las redes. 10 retos del periodismo digital y de los periodistas. El primero, y quisiera comenzar con esto porque nuestra audiencia cambió, pasaron de ser consumidores a prosumidores, pero nuestra audiencia es una audiencia que ya tiene la posibilidad de responder, tiene la posibilidad de consumir y opinar. Entonces, ¿cuál sería entonces nuestro nuevo rol si nuestra audiencia tiene la posibilidad de generar contenidos? La primera, la audiencia lo que está buscando es análisis. La audiencia lo que está buscando es información mucho más específica y se empieza a buscar los nichos o el target. Más adelante les voy a hablar de eso. Pero lo veíamos ahora en la presentación anterior, la audiencia, aún aunque hoy opina la audiencia y es prosumidora y es consumidora y es productora, la audiencia lo que busca es información de calidad, información exclusiva que no la pueda encontrar en otro lugar. Ahí hay un valor agregado que podemos ofrecer nosotros los periodistas en este orden digital. Segundo, los contenidos, para bien de los periodistas y los generadores de contenidos, los que hemos estado en esta industria, continuará siendo el rey. Ahora, tenemos que ver una noticia a 360 grados. Y les voy a decir algo. ¿Quiénes han sido reporteros de televisión? Levante la mano. ¿Y quiénes de radio? Muy bien. Ustedes acuérdense, hace muchos años, pero pongamos hace 20 años o hace 15 años, cuando uno llegaba a una noticia, a cubrir una noticia, la dinámica del periodista de televisión era completamente distinta a la del periodista de radio, ¿cierto? ¿O me equivoco? Muy bien, el de radio pensaba en la radio, pensaba en voces, y uno pensaba en video, en imágenes, y los ritmos eran completamente distintos. Y el último que se iba de la escena, ¿cuál era? El de prensa escrita, muy probablemente, ¿cierto? Y cada uno estaba buscando una manera distinta, y era imposible pensar que había una convergencia, que a uno le dijeran que el ritmo de uno iba a ser también para radio o para prensa escrita, imposible. Eso eran casi oficios distintos, era una misma noticia, pero era una mirada, una actitud completamente distinta. ¿Es verdad o no? Y los periodistas de radio se parecían, y los periodistas de televisión se parecían, y los periodistas de prensa escrita se parecían, y tenían ritmos distintos, ¿cierto? Muy bien. La digitalización lo que hizo, por ejemplo, es que el generador de contenidos tenga que mirar un 360 grados. Hoy, el mismo periodista de radio es el periodista de televisión, es el periodista de prensa escrita, es el periodista para internet, y ya tenemos que ver una única noticia para diferentes plataformas. Eso entonces nos hace tener un nuevo desafío. Identificar los nichos. La generación nosotros venimos de un mundo generalístico, de un negocio generalístico, de un oficio generalístico. Los que venimos, por ejemplo, de televisión, pero cualquiera, los que venimos de televisión, sabíamos que le estábamos hablando muy probablemente a gente distinta de acuerdo a la hora, pero inclusive ni siquiera era eso. El target, el consumidor de nuestros noticieros, por ejemplo, recuerden ustedes, o los periodistas de radio, pues era una vocación radiodifundida. ¿Qué quiere decir? Que le estábamos hablando a los que
una antena les llegara con nuestra señal. ¿Era así? Eso nos hacía entonces pensar que la continuidad de un noticiero de radio, de televisión, con que iba a abrir un periódico al día siguiente, pues tenía un esquema distinto. Hoy en día los nichos de mercado son una realidad. Ustedes se hubieran imaginado un noticiero de televisión solamente para escaladores de montaña, sería imposible. Nadie le va a apostar a 30 minutos de noticiero solamente para hablar de un deporte no tan conocido como los que escalan en montañas. Muy bien, gracias a la digitalización, a esta nueva era digital, lo que hay 30 minutos o hay 24 horas del día canales especializados para eso. Eso entonces nos pone también un nuevo desafío. Primero, encontrar nichos, hay que especializarnos, pero adicionalmente nos ayuda para enfocarnos en materia de la monetización. Muy probablemente antes empresas que en este mundo de la época analógica no hubieran pautado, por ejemplo, las empresas dedicadas a la venta de equipos para que la gente escale, muy probablemente no hubiera pautado en el noticiero nacional o en el noticiero radial Notisuper o en cualquier sitio generalístico en ese mundo analógico. Hoy, esta empresa que vende equipos específicos de dotación para todas las personas que quieren dedicarse a escalar, pues ya tiene donde pautar. Ahí encontramos una nueva opción para nosotros para la monetización de nuestra información. Muy bien. Y ahí les ponía This is the challenge to create a future for the old media newspaper. Our client, the Tokyo newspaper, thought, if newspapers became readable for children, they will contribute to family communication and to child education. However, newspapers were not made for children. So we created a new service where a smartphone changes articles for adults into ones for children. Share the newspaper with children. Este es un muy buen ejemplo Articles on social problems, economy, de cómo el tránsito de estos medios del mundo analógico pueden ir haciendo un paso al mundo digital. No se acaba el papel, y hay ese gran debate de cuándo es que se va a acabar el papel. Unos afirman de manera rotunda que no se acabará el papel y otros demuestran que el papel, sus días están contados. Muy bien. Independientemente de la bola de cristal, cada uno habla de cuánto le queda a los periódicos, por ejemplo. Aquí es un ejemplo interesante de cómo de manera creativa lograron dar ese tránsito, hacer que los niños, que son simplemente nativos digitales, tengan que entrar y utilizar el papel para ver algo en su idioma, en su lenguaje digital. Miren, hay estudios muy conocidos hoy que apuntan a que un ser humano tiene 2.500 impactos diarios de información. Y el ser humano, y la mente del ser humano es perfecta y logra bloquear muchos de esos impactos de información simplemente porque un ser humano no puede gestionar y administrar 2.500 impactos de información diaria. ¿Quiénes logran pasar esa barrera que tenemos nosotros en nuestro cerebro que nos protege de todos esos impactos de información? Los contenidos creativos, los que logren llegar más allá de una manera mucho más innovadora. Y por eso las TIC
la mejor combinación o más explosiva para nosotros los periodistas es la innovación. Voy con mi quinto reto. Charlie bit me. Ah. Este video no fue subido por un periodista como nosotros. ¿A ustedes les pasó esto alguna vez, los que tienen hermanitos? Bueno, a mí me pasó. Charlie! Ah! Charlie! That really hurt! Es uno de los videos más vistos en YouTube. Algo tan sencillo como esto y tan cotidiano. No estoy mostrando nada que a nosotros nos haya pasado o lo hayamos visto. Hay ringtones, hay juegos con este muchachito y con este par de hermanitos. Entonces, ¿en dónde están las noticias y en dónde está el material para contar? Está aquí, está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Pero ahora hay que saber utilizar las bondades de este nuevo mundo digital. Un mordisco de esos en la era analógica, ¿ustedes creen que hubiera servido para algo? Muy probablemente es un contenido que se queda para uno totearse de la risa cuando lo pueda ver y punto. Miren lo que entonces la cotidianidad, lo que sucede a nuestro alrededor se puede convertir en nuestra mejor fuente de información, de recursos, de generar tráfico hacia nuestras páginas. El sexto punto que me parece fundamental, y quisiera hacer una pausa para hablar de algo que veo que nos toca cambiar ese chip. Los periodistas que trabajamos en el mundo analógico, recuerden ustedes que era una fuente. Uno a la fuente le tocaba pedirle citas, corretearla, sentarse y tomar café. ¿Cuántas veces uno tenía que ir, generar confianza para que le soltaran a uno una chiva, una noticia, le hablaran, ¿cierto? En este mundo digital, el acceso a la información, muchos periodistas hoy, su fuente se convirtió Google. Ya no están yendo a ver sus fuentes. Y sí que era importante esa relación uno a uno con la fuente directa. Muy bien. Eso quiere decir, ¿y qué pasa con Google? ¿Y qué pasa con las redes sociales? Pues hay mucha basura. Hay muchas cosas que funcionan y otras que no. En materia de información, es fundamental empezar entonces a ver las redes, a ver otros portales como fuentes de información, sin lugar a dudas, pero validar lo que sucede allí también. Y ese es un reto enorme de los periodistas, poder ser un vínculo entre ese medio digital, nuestro medio digital y todo lo que sucede en las redes sociales. Esa es otra. Y sigo hablando de la fuente. Y me parece, yo por muchos años fui profesora de televisión en una universidad en Bogotá. Y me sorprendía enorme, hasta hace muy poco fui profesora de esto. Y me sorprendía enormemente ver el concepto de la fuente. Yo le ponía a mis alumnos a hacer tareas, trabajos. El 90% lo buscaban en internet, no salían de su casa para hacer un periódico, para hacer una revista, para hacer un informativo. Ahí entonces nosotros, y suceden cosas como, miren, nada más ni nada menos. Esto también sucedía en el mundo analógico, sin lugar a dudas, y todos ustedes, los de mi época, deben tener historias de descalabros en materia periodística, de cosas que anunciaron o que dijeron o que estuvieron en primera portada y que no eran ciertas. Pero el mundo digital
nos puede hacer caer en mayores trampas. Hay que buscar realmente la calidad de la información y vuelvo a hacer énfasis en eso. Nuevas formas de monetización. Bueno, veíamos ahora que el Washington Post fue comprado por Amazon, mucho más barato que lo que pagaron por El Tiempo, el periódico El Tiempo acá en Colombia. Esto entonces nos hace demostrar que los medios de comunicación no van a morir, estoy tranquila en afirmar eso, pero nos tenemos que transformar. Y tenemos que transformarnos y entender que hoy la monetización es distinta. Fíjense ustedes, por ejemplo, el ejemplo que ponían ahora de que 3 titulares vía SMS, mensaje de texto, puede ser una muy buena manera de monetizar. ¿Sí? Y hay monetización a través de patrocinio o publicidad en el blog, pero también, por ejemplo, en dar la posibilidad de que nuestro prosumidor entre a nuestro blog y si quiere más información, más análisis, hay una segunda fase que se cobra la membresía. Hoy en día no hay fórmulas del éxito patentadas para ganar plata en este mundo digital. Pero los periodistas, los generadores de contenidos, tenemos realmente que para poder subsistir encontrar mecanismos creativos y mucho más sencillos de lo que creemos para alcanzar la monetización. ¿Qué pasó con los medios tradicionales? Y ahí quiero detenerme un poco. Cuando entró el internet era lo que se regalaba. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Yo le doy la pauta en mi noticiero, le doy la pauta en el noticiero radial y le regalo también una pautica en internet. Y ahí pasó algo complicado para nosotros. Y es que ahora tenemos que cobrar por lo que antes regalábamos. Y veo varios que hacen así y me doy cuenta entonces que saben de lo que estoy hablando. Tenemos que encontrar en lo que regalábamos una manera de monetizar, porque ahí está la fuente de recursos. Miren ustedes lo que está sucediendo en materia de publicidad digital. Publicidad digital 2010, 45 millones de pesos. 450 millones de pesos exactamente, 450 millones de pesos se pautaban en publicidad digital. No era tan importante, siendo que la cifra de pauta en televisión, en el mundo analógico para RCN y Caracol, en el mismo 2010 la pauta era cerca de 1 billón de pesos. Quiere decir que 450 millones de pesos frente a 1 billón de pesos, pues no era significante, ¿sí? Si ustedes ven hoy el comportamiento de la pauta digital, va creciendo exponencialmente, mientras que la pauta en el mundo analógico va cayendo. Ahí hay una oportunidad. Cualquier emisora de radio, y aquí hay periodistas de radio, la pauta de radio atada al mundo digital está siendo más atractiva para los anunciantes que la mera pauta, la venta de aire. ¿Es así o no? Muy bien. Esto es fundamental entender esa nueva ecuación. Y voy con mi 9º reto. Es que en este mundo digital, nuestros prosumidores, lo que era antes la audiencia, el radioescucha, nuestro lector, nuestro televidente, ya no volvimos a hablar de televidente, no volvimos a hablar de radioescucha, no volvimos a hablar de lector, y ahora es un prosumidor. Pero para poderles hablar de este 9º punto les quiero hablar de algo.
Los que son periodistas de televisión, que acá hay varios, dígame si a alguno le pasó lo siguiente y quiero que me levante la mano. Cuando ustedes estaban haciendo una entrevista o cuando ustedes estaban en directo, atrás había gente tratando de aparecer. ¿Sí o no? Muy bien. El ser humano necesita ser identificado, necesita tener nombre y apellido, necesita ser visible. En el mundo analógico, ¿quién podía salir en un periódico? El de la rosca, el que hubiera cometido algo muy, muy malo, o el que hubiera hecho algo muy, muy bueno. Pero había más oportunidades para salir en un periódico o en un noticiero de televisión, cero, no habían más. La digitalización lo que hace entonces es que cada persona pueda tener un nombre y un apellido, pueda tener una arroba, pueda tener una identidad digital. Y entonces nosotros los periodistas tenemos que lograr tener un vínculo, si sabemos que nuestro medio ahora es bidireccional, que tenemos la posibilidad de conocer con nombre y apellido nuestros consumidores, nuestros prosumidores, lo que antes no podíamos hacer eso. Antes era buenas tardes, queridos televidentes, o buenas noches. Y hoy en día, nosotros los periodistas, hoy en día podemos nombrar con nombre, mencionar con nombre y apellido quienes nos consumen. Y hay muchas maneras para hacerlo. Muchas maneras para conocer nuestros consumidores, nuestros productores y consumidores de contenidos. Y hay que generar un vínculo, porque acuérdese el tema de los 2.500 impactos de información diaria. Para que ese consumidor vuelva a nosotros, para que se genere un hábito, debe generarse un vínculo. Nosotros somos una marca, como lo veíamos anteriormente en la charla pasada. Las marcas generan vínculos, porque las marcas no buscan una única compra, las marcas lo que buscan son recompras. A nadie le interesa hoy que le compren una Coca-Cola. A Coca-Cola lo que le interesa es que lo que siempre consuman sea Coca-Cola. Esto, el vínculo del ser humano, nos genera algo que es que haya una recompra, un reconsumo para nosotros los periodistas. Para finalizar, quisiera detenerme en la reputación digital. Hay muchos que dicen, ay no, yo ya me fui así. El tema del internet y de las redes sociales no, yo voy a seguir haciendo mi trabajo tal cual como lo vengo haciendo. Queridos colegas, eso ya no es posible decirlo. Hay que estar en el mundo digital, entender el mundo digital, aprovechar el mundo digital para ustedes, que trae muchos beneficios, y construir su propia reputación digital. Ahí les puse una gráfica que me parece súper interesante y es la siguiente. El jefe es el señor Smith y lo va a regañar. Y se voltea y le dice, señor Smith, no pelee conmigo. Yo tengo 8.237 seguidores más que usted. En este mundo digital, entonces, pues la reputación se construye diaria, se construye con presencia digital, pero también cuidar la reputación digital. En el mundo analógico, una marca para construir una reputación, pues podía demorar años. Algunos podían invertir millones de dólares y nunca lo alcanzaban. En el mundo digital estamos a un clic de distancia de acabar con la reputación digital o a un clic de distancia de construir una buena reputación digital. Yo los quiero invitar a todos ustedes a que construyan su reputación digital. Es fundamental que los periodistas estemos en el mundo digital. Para finalizar, desde el Ministerio TIC profesamos el credo y creemos
en la importancia que tienen los periodistas, los generadores de contenidos en este mundo digital. Y como dicen los gringos o mi jefe, dice el ministro Molano, donde uno pone su corazón, pone su plata. Y por eso hemos creado programas especiales para los periodistas, que vale la pena que ustedes lo aprovechen. Uno, por ejemplo, Community Manager. Ahí nosotros tenemos una oportunidad enorme. Nosotros sabemos cómo se consume, qué es noticia, cómo la misma lógica o dinámica de comunicar en el mundo analógico es la misma dinámica o lógica, la esencia del mundo digital. No hay mejor community manager que un periodista, porque tiene ese olfato que no se pierde en el mundo digital, hay que potenciarlo. Nosotros, en una reunión donde hay 4 abogados y un periodista, no hay nada más sensacional, porque nosotros sí sabemos cómo es que se comunican las cosas, nosotros tenemos eso que le faltan al resto. Nos van a necesitar siempre. ¿Qué más? La creación de la radio en línea, tenemos ese programa, tenemos el programa de periodismo móvil, cómo es cubrir una noticia desde un dispositivo móvil, que es que le cambia a uno el chip, 100%, pero adicionalmente cómo es comunicarle a gente que le va a llegar por su dispositivo móvil. Uno tiene que entender la lógica por donde lo van a consumir. Los videos deben ser cortos, los textos deben ser cortos, debemos saber el tamaño de la pantalla en que nos van a consumir. Y también tenemos otro que es la producción audiovisual para el mundo del Internet. Y todos ustedes van a ser protagonistas hoy de algo maravilloso que son los Vive Labs. Cómo generar contenidos y cómo el gobierno del señor presidente Santos, entendiendo que los periodistas deben tener el acceso a la mejor tecnología posible, invirtió cerca de 20.000 millones de pesos para la creación de 17 laboratorios para que los periodistas, y no solamente los periodistas, pero los periodistas podamos hacer uso de ellos. Van a ustedes ver entonces, van a ser los primeros usuarios ustedes del Vive Lab de Cartagena y van a poder ustedes generar sus propios contenidos. Eso está hoy en día corriendo en 17 ciudades del país. Pueden ustedes ser partes de Redial y de estos cursos que estamos dando y son muy fáciles de consumir estos cursos. Esta soy yo en el mundo digital y espero poder estar en contacto con ustedes. Los que ya me conocen en la red saben que yo mando abrazos digitales. Para ustedes también un abrazo digital. Gracias. Ah, bueno, que hay espacio para preguntas. No me vayan a corchar. Tampoco. Sería bueno que en otra oportunidad traiga recuerdo de lo que estuvo en el Noticiero Nacional. Para ver lo que era. ¿Sabe qué? No tengo nada de la época del Noticiero Nacional. Entonces, si alguien encuentra alguna pieza del Noticiero Nacional, me fascinaría. Pero muy bien, así lo haré. ¿Quién tiene una pregunta? Buenos días. Me están diciendo que hay muy poco tiempo, entonces, poquitas preguntas. Vemos los Hola. avances, Sí. vemos los avances tecnológicos en las TIC, valga la Sí. redundancia, vemos el modernismo y la revolución que hay para los medios de comunicación, pero también somos reales de que existen delitos en Internet, en línea de red, en los piratas que nos hacen toda clase de daño. ¿Qué ha hecho el Ministerio de las TIC Muy bien. para llevar consolidadamente o de igual manera el avance y a la vez la precaución y prevención en este tipo de temas? ¿Cómo es tu nombre? Lester González, de Cartagena, Radio Vigía Todelar. Ok, es muy importante tu pregunta. En la medida en que hay
mayor acceso al Internet, mayor digitalización en este ecosistema, pues hay mayores riesgos. El gobierno del presidente Santos desde el primer día comenzó a la construcción y se puso manos a la obra en un COMPES de ciberdefensa y ciberseguridad, entendiendo que deberíamos tener varias cosas. La primera es organismos específicos y especiales para poder atacar los delitos en la red. Hay riesgos evidentes en la red. Entonces, hoy hay una institucionalidad en materia de ciberdefensa y ciberdelitos, ciberseguridad, que está en cabeza del Ministerio de Defensa, pero que cada una de las entidades que tienen que ver con el tema, como el Ministerio TIC, participan en ello. Ahora, hay uno de los riesgos para, sobre todo, una audiencia específica a la que me quiero referir, y son los niños. Estamos teniendo riesgos evidentes de nuestros niños en el Internet. Y entonces uno diría que lo más importante es hacer como el avestruz, meter la cabeza y hacer que nuestros niños no consuman Internet. Simplemente eso es imposible. Y lo vimos porque vimos también los niñitos en el iPad jugando. Ellos ya tienen ese gen del mundo digital. Hemos venido trabajando y construyendo una política pública que ha sido reconocida en el mundo como una de las mejores en protección de nuestros niños y niñas en el mundo digital. Se llama En TIC Confío. Y quiero que ustedes, que son padres, que son multiplicadores de informaciones, se conviertan en nuestros embajadores. En TIC Confío lo que busca es llenarle la caja de herramientas a nuestros niños y a nuestros padres y a los profesores de cómo debemos acompañar a nuestros niños en el consumo del Internet, de las redes sociales, en cómo debe ser esa experiencia, cómo potenciar desde lo positivo la experiencia del uso del Internet y de las nuevas tecnologías. Mi última pregunta, ¿quién la va a hacer? Ojalá una mujer. Bueno, mis colegas, bueno, sí, pero ya quedé pésimo porque quedé una mujer, pero... Doctora, el Ministerio viene adelantando una labor muy encomiable, muy importante. Fibra óptica. La radio comunitaria en Colombia es un organismo sin ánimo de lucro. En algunos departamentos, como en el Atlántico, ya la fibra óptica está en todos los municipios. En los 19 municipios de... Aquí, entre el gobernador y el ministerio, establecieron un programa que a cada una de las emisoras le dieron un punto de fibra óptica para que gocemos de la posibilidad del Internet y poder hacer todo esto que usted está diciendo. ¿Qué posibilidad hay para que eso se extienda en todo el país colombiano? Es muy buena su pregunta en la medida en que yo sí creo que la labor de la radio comunitaria, como de todos los ejercicios comunitarios, de periodismo comunitario, son fundamentales. En este mundo globalizado, donde ya estamos a un clic de distancia de saber qué pasa en Pakistán, en la India, en Estados Unidos, ya esta gran aldea global de McLuhan acabó con cualquier barrera en materia de acceso a información. Cada día se hace más importante la información local, lo que sucede en mi barrio. Ahí podemos marcar la diferencia. Cualquier ejercicio comunitario en materia de información es fundamental para la democracia, para la cultura, porque los medios grandes, los que abarcan el mundo, como Amazon que compró The Washington Post, están pensando en la macroeconomía, mientras que nosotros podemos estar pensando en doña Clotilde, cómo le fue hoy vendiendo el pescado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué
¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros, ese es un ejercicio, el que hizo la Gobernación del Atlántico, que lo conocimos nosotros y ha sido realmente interesante. Es un ejercicio local, departamental, ¿sí? Eso mismo, eso está en cabeza de las administraciones departamentales. Ese puede ser replicable para que le digamos a otros gobernadores que lo hagan. Lo interesante es que hoy, cada vez, si usted ve, desde el 2010 a hoy, han bajado las tarifas de Internet bestialmente, gracias a esta política de Vive Digital, que lo que busca es la masificación en el uso del Internet. Y aún no estamos contentos y esperamos realmente que la tarifa baje muchísimo más. ¿Para qué? Para que los que estén en la base de la pirámide puedan conectarse al mundo de la información, pero adicionalmente para que los generadores de contenidos, para que nosotros los periodistas podamos darle mejor uso de Internet. No esperar a que una gobernación le dé un cupito en Internet para que uno se conecte, sino que sean tarifas razonables que nos den la posibilidad a nosotros de pagar nuestro servicio y poder tener nuestra información disponible en la red. Ya me están haciendo ojos, pero yo por mi @ contesto. Sígame que yo también entonces les voy a contestar por Twitter.